Hermanos, hace muchísimos años, aquel gran filósofo griego llamado Sócrates dijo: la vida no examinada no vale la pena vivirla. La vida no examinada no vale la pena vivirla. Es decir, entre otras cosas, que si queremos imitar el ejemplo de alguien sin examinar a fondo su vida, ten cuidado, te puede llevar al error, te puedes equivocar. De hecho, si hacemos algo, por muy bueno que sea, en piloto automático, sin examinarlo a fondo, no nos extrañemos que en un momento determinado nos extraviemos de lo que se supone deberíamos hacer. Hay un dicho popular de nuestro país que dice: ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Bien, hemos escuchado, creo que este nombrecito mucho estos días de Vicente, y este no es un dicho tan conocido, pero es muy cierto. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente, ¿verdad? Eso habla de falta de criterio. Decía mi madre: si alguien se tira al pozo, también te tiras tú. Es decir, cuando no examinamos algo con cuidado, cuando simplemente hacemos las cosas porque los demás las hacen, podemos llegar a equivocarnos y sobre todo, pensar que estamos haciendo lo correcto cuando no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que ocurre en cada tiempo de Navidad. Nos guste o no, existe la Navidad comercial. Esta Navidad es una ocasión extraordinaria para que las compañías multipliquen exponencialmente sus ventas. Se venden toda clase de productos, es el tiempo para hacer negocio, es el tiempo de vender, pero también es el tiempo de comprar, es el tiempo del consumo. Y el protagonista principal de este tipo de Navidad es el materialismo. Y debajo de esto está el dinero. Y por supuesto, Santa Claus como el ícono que genera en gran manera esto. ¿Y qué ocurre? De repente nosotros nos podemos hallar atrapados celebrando la Navidad comercial. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Todos celebran la Navidad comercial. Dicen que hay que comprar, que hay que regalar, que Santa Claus es cuando más contento está. Se ríe mucho, ¿verdad? Está muy contento. Hazle tu cartita para que te traigan lo que más quieres. ¿A dónde va la gente? Pues a dónde va Vicente también, ¿verdad? Ahí va corriendo. Cuidado. Es innegable, por igual, que la Navidad popular también existe. Es curioso que mucha gente en esta época se entusiasma, como que algo en el ambiente cambia, como que algo diferente se percibe en el paisaje, pues cambia de repente y quién sabe de dónde salen tantos adornos y todo tipo de decoraciones acordes a la época navideña. Algunos adornos, inclusive no sé si han visto, son muy fantasiosos. No hace falta, pues, quien ponga, por ejemplo, su pesebre, su nacimiento, ¿verdad? Y algunos fantasean un tanto con esto y no solamente ponen ahí a José, a María, ponen a los animalitos, incluso algunos animalitos que ni estaban en aquel lugar, ponen dicen a los 3 reyes magos, a Melchor, a Gaspar, a Baltasar. Y no falta, por supuesto, quien pone también ahí a Santa Claus, como si él hubiera estado en aquel momento en que nació Jesús, ¿verdad? Pero al fin, el protagonista principal de este tipo de Navidad es la tradición. Y de repente también muchos de nosotros nos podemos hallar atrapados celebrando la Navidad popular. ¿A dónde va Vicente?
Pues a donde va la gente, ¿verdad? Si la gente adorna, yo también lo hago. Si mi vecino pone su pesebre, yo también, ¿verdad? Lo hacemos. Y si alguien pone, pues hasta Santa Claus, yo también lo pongo, ¿verdad? ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente. No podemos pasar tampoco por alto y que existe otro tipo de Navidad y es la Navidad familiar. Y bueno, es innegable que en tiempo decembrino es cuando existe más tendencia al calor humano, a los abrazos. ¿A poco no extrañaron los abrazos ahora que estuvimos ahí en la pandemia, en lo más fuerte el año pasado, ¿no? No se podía ni abrazar, aunque bueno, creo que algunos de nosotros sí rompimos eso y nos pusimos a abrazarnos. Ahora, pues más libremente nos vamos a poder abrazar, pero bueno, como sea. Es muy frecuente escuchar que la gente dice, ya se siente el espíritu de la Navidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque es cuando me mandan un texto, me mandan un mensaje ahora de WhatsApp, por las redes sociales, nos felicitamos, inclusive hasta los correos electrónicos, ¿no? Todas las compañías o los correos personales ya llevan motivos navideños. Mis seres amados me recuerdan lo importante que soy para ellos. Por supuesto que en la Navidad familiar, pues no todo es alegría, ¿verdad? Sucede que nos recordamos a aquellos seres que partieron, y no es que se hayan ido a otro lugar, sino que se han ido de este mundo y ya no están con nosotros. Como quiera que sea, muchos de nosotros nos podemos hallar atrapados celebrando la Navidad familiar. ¿A dónde va Vicente? Pues a dónde va la gente. Entonces, como toda la gente celebra así, yo también lo hago. Recuerde lo que dijo Sócrates: la vida no examinada no vale la pena vivirla. Si lo parafraseamos, podríamos decir así: una celebración no examinada no vale la pena celebrarla. No sea que estemos celebrando la Navidad como Vicente, ¿verdad? Con toda la gente. ¿Saben ustedes que es una responsabilidad de nuestros pastores y de todos los que llegamos a ocupar este púlpito de enfatizar desde la Biblia con la mayor claridad posible que no nos confundamos, que no debemos celebrar la Navidad como autómatas, como Vicente que va a donde va toda la gente? Dejarnos llevar por la corriente de un mundo que nos ha dicho cómo celebrar la Navidad. Walmart, Sam's, el comercio ha dicho así se hace. Santa Claus, los reyes han dicho así se hace. Escuchen, no necesariamente todos estos elementos comerciales, populares o familiares son malos. Tienen en alguna manera asuntos loables y buenos, pero en esencia eso no es la Navidad. Y con toda claridad tenemos que decirlo: la Navidad comercial no es la Navidad de la Biblia. La Navidad popular no es la Navidad de la Biblia. Y aunque nos emocionemos mucho, pues la Navidad familiar en esencia no es la Navidad de la Biblia. Esa no es la esencia de la Navidad. Para hablar entonces de la Navidad y de su esencia, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y uno de los textos que desde mi perspectiva es uno de los que describe mejor la esencia de la Navidad es aquel que se encuentra en Gálatas 4, de los versículos 4 al 7. Gálatas 4, versículos 4 al 7. Y le invito a que allí, en su Biblia, ahí marquen este texto, que ahí lo sigan. Dice Gálatas 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese
a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este texto nos está diciendo, en primer lugar, que la Navidad en esencia es tiempo perfecto. La Navidad significa celebrar al Dios perfecto que en el tiempo perfecto vino a meterse en el mundo en el tiempo perfecto de la tierra. Lo explico así. Pero ¿cuándo vino el cumplimiento del tiempo? ¿Cuándo? Esta palabra cuándo, ote, es lo que se conoce como un adverbio de tiempo y se utilizaba para describir un evento que había acontecido, que ha ocurrido por causa de un agente externo. Por ejemplo, ¿cuántos podemos decir hoy? Aún no llega la Navidad y ya he subido unos kilos de peso, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de la pandemia, por los tacos. Bueno, sabemos que los tacos no engordan, ¿verdad? El que engorda es el que se los come. Bueno, ese exceso de peso es causado por, es decir, estamos hablando de una causa. Cuando lo que se está diciendo es que ese cuándo es generado por un agente externo. Cuando lo que describe es la venida de Cristo, es decir, la Navidad no fue un accidente. Ese cuándo significa que alguien lo pensó, que alguien lo planeó, que alguien lo ejecutó, y no fui yo, no fue usted. No fue el gobierno, no fue la iglesia. La Navidad fue un asunto de Dios perfecto, en su tiempo perfecto. De hecho, la siguiente palabra, pero cuando vino, ese verbo vino es el mismo que se utiliza en Lucas 19:10, que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Ese verbo venir es lo que se conoce como un verbo ingresivo, es decir, como algo que no era, pero llegó a ser. No era, pero se metió en nuestro tiempo y en nuestro espacio, y el único que pudo hacer eso es nuestro Dios perfecto. Para Dios no hay accidentes, todo está sincronizado de acuerdo a su agenda. Y escuche, cuando Dios decidió, vino el cumplimiento del tiempo. Cuando Él lo decidió. ¿Saben? Esta palabra, cuando vino el cumplimiento, la palabra cumplimiento es la palabra pleroma. Y es muy interesante esta palabra, pleroma. De hecho, esta palabra se puede utilizar con muchos ejemplos, pero me gusta muchísimo. Pleroma se utilizaba sobre todo cuando en un barco que estaba atracado en el muelle, a ese barco se le tenía que llenar con provisiones, con un cargamento que debía transportar y se debía hacer en un tiempo específico para zarpar a su siguiente destino. Y había una persona que estaba a cargo de supervisar que se llenara el barco con todo lo necesario y además en el tiempo específico. Y cuando ese barco ya tenía todo el cargamento que debería, cuando todo estaba en su lugar, esa persona que estaba encargada gritaba, pleroma, está lleno, no solo en el contenido, sino en la extensión del tiempo. Decía él, es momento de... El cumplimiento del tiempo significa, por favor, ponga esto en su mente, que en un momento de la historia, Dios desde el cielo dijo, pleroma, es tiempo. No sé cómo habrá sonado eso en la eternidad,
pero Dios desde el cielo dijo, ahora. Es lo que dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en alguno de esos días Dios dijo pleroma y envió al Hijo. También lo dice 1 Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. En alguno de esos tiempos, Dios dijo pleroma, es tiempo, el tiempo perfecto de Dios. Ahora déjeme agregarle un poquito más. De esta palabra tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esa palabra tiempo, hay dos usos en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es kairos, es el tiempo de Dios, es tiempo oportuno, tiempo cualitativo, ese tiempo no se puede medir, ese no pertenece a los seres humanos. Dios tiene su propio kairos, su propio tiempo. Y hay otra palabra que es cronos. Cronos es el tiempo cuantitativo, cronología, reloj, calendario, tiempo de la tierra, tiempo humano. ¿Y sabes cuál es la palabra que se usa ahí en Gálatas 4:4? Cronos. Ese cronos es cuando vino el cumplimiento del tiempo, del reloj de la tierra en su tiempo perfecto. Quiere decir que Dios en su tiempo, en su kairos, Él planeó, Él orquestó en su mente infinita la venida de Jesús, y cuando en el tiempo justo del reloj de la tierra, cuando las circunstancias eran las necesariamente correctas en la tierra, Dios dijo pleroma, ahora. En el tiempo perfecto de Dios, Cristo vino para el tiempo perfecto de la tierra. ¿Qué significa Navidad? En esencia significa celebrar al Dios perfecto, porque en un momento muy específico de la historia, en una situación contextual muy específica, vino Jesús. De hecho, muchos de los estudiosos coinciden que cuando Jesús vino a este mundo, cuando el cielo tocó la tierra, era el tiempo perfecto. No sé si a nosotros nos hubiera el Señor convocado en algún momento. Imagínense algo imaginario que nos hubiera convocado y nos hubiera dicho, para ustedes, ¿cuál era el tiempo perfecto de que viniera Jesús a la tierra? ¿Cuál era el tiempo en toda la historia de la humanidad, el tiempo perfecto para que Cristo viniera a la historia? Hay muchos que he escuchado a decir, bueno, inmediatamente después de la caída, ¿verdad? Otros dirían, bueno, no, en nuestros tiempos, con todos los avances tecnológicos que hay, con todo lo que tenemos. Pero fíjense que en la época de los judíos, ellos tenían una gran expectativa por la venida del Mesías. Roma era quien gobernaba, y al oprimir al pueblo de Israel, los judíos estaban ansiosos por la aparición del Mesías. Era un tiempo perfecto. También el Imperio Romano, con su gran poderío, había establecido una época de estabilidad, le llamaban la Pax Romana, y habían creado carreteras, caminos, maneras de comunicación, maneras en que el Evangelio fuera llevado por todo el Imperio Romano. Era el tiempo perfecto. De hecho, había un idioma común en el Imperio Romano. Este imperio se caracterizó porque permitía, muchas gracias, a los pueblos que eran oprimidos, a todos aquellos pueblos que eran conquistados, que mantuvieran su lengua de origen, su lengua materna. Pero también existía un lenguaje que era común, de tal manera que el Evangelio podía llegar a todo el mundo de aquel entonces, y que todos entendieran en un lenguaje sencillo este idioma. Ese idioma era el griego. Esto era en un tiempo
perfecto. Más aún, los romanos era una cultura abierta al pensamiento. A ellos les encantaba mezclar las creencias de todo tipo, sobre todo cuando admiraban algo sobrenatural. Era el momento en que ellos estaban abiertos a otras opciones de creencias y de pensamientos. Ese era un tiempo perfecto. En el tiempo perfecto de la tierra, el Dios perfecto dijo: ahora. Dios envió a Jesús cuando todo estaba listo para su venida. Fíjense, Dios estaba preparando al mundo y en el momento justo de la historia, Dios decidió que ese era el mejor momento. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué pensamos nosotros que es la Navidad? No es comprar, no es regalar algo, incluso no significa abrazar. La Navidad significa recordar que esto que ha ocurrido, a lo que llamamos Navidad, es gracias a la perfección de un Dios 100% perfecto. El tiempo perfecto, piénselo así. Dios sabe exactamente qué está ocurriendo en tu vida hoy. Dios sabe con exactitud cuál es tu necesidad. Dios sabe a la perfección cuál es tu problema, qué es lo que te angustia, cuál es tu incertidumbre, qué es lo que te genera dolor. Quizá tú te preguntas, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta enfermedad se me ha de ir? ¿Hasta cuándo voy a comprender el propósito de estas dificultades que estoy pasando? ¿Hasta cuándo voy a entender, Señor? ¿Hasta cuándo voy a comprender el propósito que tenía la partida de mi ser querido? Y como humanos pensamos en un asunto de tiempo. Pero lo que el Dios perfecto hace es que en el momento justo, ese kairos, el momento oportuno, el momento justo, Él viene y te da la respuesta que tú necesitas. ¿Por qué? Porque es el Dios de la perfección. Nada ha sucedido, nada está sucediendo, ni nada va a suceder que sorprenda a Dios. Quitémonos de la mente que la pandemia sorprendió a Dios. A Dios no lo sorprende que haya vacunas. A Dios no le sorprende que haya variantes de esa enfermedad. No hay nada que sorprenda a Dios. No hay nada en la agenda humana que sorprenda a Dios. No, Él no es como que un día despierta y dice: oh, yo no sabía que esto iba a pasar. Porque Él está a cargo. Y porque Él está a cargo, usted y yo podemos decir como el salmista, allá en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. En tu tiempo perfecto, en tu kairos, está mi tiempo. Y esa es la esencia del carácter de Dios, esa es la esencia de la Navidad. Dios siempre está a cargo, Dios siempre cumple sus promesas, Dios no nos ha olvidado. Y si hay algo que debemos celebrar, es al Dios perfecto. ¿Qué es la Navidad? Es tiempo perfecto. Pero también, según el texto bíblico, es amor sin límites. Dios envió a su Hijo, escuche esto, Dios envió a su Hijo. Él, Cristo, no meramente nació. Por favor, mucha gente está enamorada del niño del pesebre, del bebé, porque no tiene nada que decirles. Pero el bebé vino para decirte algo. Jesús no solo nació, Jesús fue enviado. Usted y yo nacimos, pero Dios envió a su Hijo y eso dice mucho. Eso no fue un accidente. Hablamos de un acto de voluntad propia de Dios. Él quiso hacerlo,
quiso enviarlo con todo lo que eso implicaba. La palabra enviar, ¿sabes que esa palabra, exapostelo, significa enviar con una misión? Significa enviar con una misión, pero ese enviar con una misión implica esencia, es decir, sacar de. Cuando Dios vio al ser humano perdido, necesitado, Dios sacó de sí mismo y mandó. Escuche, Él no mandó una imitación, Él no mandó algo inferior, no mandó un genérico. No, Él se mandó en esencia a sí mismo. Eso implica preexistencia, implica divinidad. Juan 10:30, allá el Señor Jesús dijo, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Jesús no simplemente nació, Él fue enviado de arriba a la tierra. Eso es algo increíble. Dios mismo decidió hacer algo en favor de la humanidad, mandó lo mejor que tenía, mandó a su unigénito. Escuche, se envió a sí mismo. ¿Por qué hizo Dios esto? Hay muchas respuestas. Le menciono dos solamente. Era la única manera en que lo trascendente se hiciera inmanente. Es decir, fue la manera, la única por la que a través de Jesús, el Todopoderoso, el infinito, se hiciera finito. La única manera en que el cielo viniera a la tierra. Y una segunda respuesta es, porque lo perdido, para que lo perdido fuera encontrado. Era la única manera, porque de otra manera los perdidos no vamos en pos de Dios. La verdad bíblica dice que somos pecadores y que se necesitaba un puente para llegar a Dios, y el puente por toda la eternidad es Cristo Jesús. Ahora, déjeme agregar la razón que está detrás de estas dos. La respuesta por la que Cristo vino para mostrarnos al Dios trascendente y a buscar lo que se había perdido, la razón de fondo es que Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque nos ama. Y esta es la verdad bíblica que sustenta todo lo anterior. Escuche la palabra, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ese es lo que se llama el principio de la identificación. Jesús vino a nacer como los seres humanos nacemos. Jesús vino a caminar como los seres humanos caminamos. Jesús vino a nacer en este mundo. ¿Y saben lo que se necesita para hacer eso? Mucho amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dijo, Miguel, te amo, ahí nos vemos luego. No. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, a su Hijo unigénito. ¿Sabe lo que implicó dar a su Hijo único y que viniera y naciera de una mujer? Piénselo de esta manera. ¿Usted regalaría a sus hijos? Asumiendo que los ama, y no es necesario levantar la mano, ¿verdad? ¿Usted los entregaría para que murieran por otra persona? Dios hizo eso. Él, como el Padre compasivo, hizo eso. Y lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La razón por la que Cristo vino al mundo es porque nos ama. Y nos ama sin límites. Ese es el mensaje que encontramos por todo el Nuevo Testamento. Primera de Juan 4:10 y 11 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es un amor tan infinito, un amor eterno de todos los días,
Jeremías 31:3 dice, con amor eterno, se lo está diciendo a su pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo terco. Le decía, con amor eterno te he amado y te amaré siempre. Es un amor incomprensible que supera todo entendimiento. El apóstol Pablo en Efesios 3:19 dice, el amor de Cristo excede todo conocimiento. Es un amor tan grande que es dado a los peores y a los menos dignos, a usted y a mí. Y si estuviera el apóstol Pablo, se levantaría y alzaría la mano y diría, de los cuales yo soy el primero. Dios nos amó tanto que se atrevió a venir. Con todo lo que eso implica, se atrevió a venir. Y eso es lo maravilloso de la Navidad. Dios nos ama, Dios ama al mundo, aunque el mundo no lo ame a Él. Esto es lo maravillosamente increíble. Dios envió a Jesús desde el cielo y lo puso en el vientre de María. Jesús vino a identificarse con nosotros, vino a entendernos, nació en las mismas circunstancias que nacemos los seres humanos. Él vino a experimentar los desafíos de crecer, de tener hambre, de ser tentado, de sentirse abandonado. De hecho, porque Él vivió en el primer siglo, era una época llena de carencias, donde no había comodidades de nada. Su vida probablemente fue más difícil que la nuestra, aún y cuando estuvimos encerrados, ¿verdad? Teníamos aire acondicionado, calefacción, comida en abundancia, internet, celular, televisión. No nos faltaba nada, estamos contentos. Pero su vida fue tan difícil que en el día en que el rey nació, el único lugar disponible fue entre animales. Y sabe, le digo una cosa, ni Santa Claus se hubiera puesto a dormir en ese lugar. Pero Dios lo envió sabiendo todo eso, porque nos ama. Seguramente deberíamos gritar como el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios 9:15, cuando él dice, gracias a Dios por su don inefable, su don inexplicable, por ese don que no tiene precio, un don inefable, el que no hay palabras para describirlo. Tim Keller, un teólogo, dijo lo siguiente, la Navidad es el final de pensar que eres mejor que otra persona. Y es que la Navidad nos está diciendo que nunca podríamos llegar al cielo por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia cuenta. Dios tenía que venir por ti, pero para que Dios viniera, eso dolería mucho. No solo en su nacimiento, también en su muerte. Pero lo hizo y ese es el increíble mensaje de la Navidad. La esencia de la Navidad y que celebramos es que Él vino por amor. Y escuchen esto con mucha atención, hermanos. Es gracias a que Dios nos amó y vino que ahora yo puedo enfrentar cualquier situación en mi vida con valor y seguridad, porque sé esto, Dios me ama y en Cristo Él está conmigo. Ahora no debo ser presa del pánico ni del temor, porque sé esto, Dios me ama y en Cristo Él está conmigo. Ahora sé esto, que en los momentos más difíciles, Dios me ama y en Cristo está conmigo. Ahora puedo experimentar una vida totalmente diferente porque sé esto. Dios me ama y en Cristo Él está conmigo. ¿Quieres celebrar la Navidad? Celebra, grita con júbilo. Cristo me ama. Por eso vino, por eso fue enviado. En esencia, la Navidad significa tiempo perfecto, significa amor sin límites, pero la Navidad en esencia significa una cosa más.
La Navidad en esencia es nueva identidad. Dice el texto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. La Navidad está gritando que Dios tiene un propósito eterno para tu vida. Él quiere darte una nueva identidad, una identidad que viene del cielo a la tierra. Cristo vino a redimir, y esta palabra se refería al precio pagado para comprar la libertad de un esclavo, de un rehén. En esa redención estaba implícito una cuestión negativa, y es que a quien se va a liberar, eso que le hace esclavo, eso que le hace rehén, es algo que no lo deja estar. En la ley judía había un acuerdo, el cual era básicamente para poder adoptar a alguien. Para poder adoptar a una persona, fíjense que era pasar de una familia a otra familia que era nueva. Y bueno, en ese pasar de una familia a otra, a esa familia nueva, todo aquello que se traía en el pasado como responsabilidades, obligaciones, errores en el pasado, todo eso quedaba cancelado, ¿sí? Es decir, se hacía una nueva criatura, una nueva identidad, nuevos hermanos, nuevo padre, nueva herencia, nuevo futuro, todo nuevo, 0 kilómetros. Cuando Cristo nació, estaba declarando el inicio de una obra que vendría a ser a favor nuestro para que un día tuviéramos a Dios como nuestro Padre, para que un día pudiéramos llamarnos hermanos en la fe, para que pudiéramos disfrutar de una relación con ese Dios que nos ama a la perfección, con ese Dios que nos cuida paso a paso, el Dios que nos provee. Ahora en Cristo soy libre. Ahora en Cristo tengo un Padre, una seguridad eterna. Tengo la mismísima presencia de Dios que me permite tener una relación íntima con Él. La Navidad, esta Navidad, no se compra en Walmart. Esta Navidad no la trae Santa Claus. Esta Navidad es posible porque a través de la obra de Cristo Él vino a salvarnos y a darnos algo que no teníamos, una nueva identidad. Somos ahora una nueva familia, tenemos un nuevo Padre, una nueva esperanza, una nueva seguridad, nueva libertad, una libertad total para la eternidad. ¿Quieres celebrar algo en la Navidad? Celebra que en Cristo eres nueva criatura, nuevo presente, nuevo futuro, y deberíamos decir, amén. Escuché esta historia. Había un profesor, así como los del Instituto Teológico de Querétaro, que hizo un examen sorpresa a sus alumnos, y bueno, sabemos que a todos les encantan los exámenes sorpresa, ¿verdad? Y bueno, este profesor hizo este examen sorpresa a sus alumnos y les dijo, bueno, hoy vamos a aprender algo y les voy a hacer este examen, pero hay un requisito. Antes de que empiecen a contestar, tienen que leer todo el examen, desde el principio hasta el final, hasta que lleguen a lo último. Así es que, bueno, pues de por sí ya medio asustados los alumnos, empezaron a leer su examen y empezaron a ver preguntas que no habían visto en clase.
Decían, bueno, ¿de qué se trata, no? Y se asustaron más y empezaron entre ellos a decir, esto no lo vimos, y ¿cómo vamos a contestar el examen? Y uno de ellos dijo, maestro Richard, eso no lo vimos en clase. ¿Han escuchado eso? Eso no lo vimos, no es justo. Y él dijo, sigan leyendo hasta el final. Y bueno, así los alumnos siguieron leyendo y hasta el final había una nota que decía, puedes contestar el examen de acuerdo a las instrucciones que se han dado, o puedes hacer lo siguiente, puedes firmar en la parte de abajo, poner tu nombre, sin contestar nada y entregarlo, y automáticamente vas a tener una A, un 10. Y estaban sorprendidos, pero no dijeron nada. Se acabaron los reclamos y uno a uno fue firmando su examen. Se pararon y lo entregaron al profesor. Ya no decían nada, ¿verdad? Pasaron delante del profesor y solamente se volteaban y lo veían con gran asombro y se decían entre ellos, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto Dios? Así de asombrosa es la Navidad que nos deja sin palabras. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? Ahora más que nunca debemos recordar que la Navidad en esencia es gracia. Es gracia. Por su gracia en el tiempo perfecto, Cristo vino. Eso es gracia. Por su gracia sin merecerlo, es amor sin límites. Es gracia porque siendo viles pecadores, en su venida Dios nos ha dado una nueva identidad que es de pura gracia. ¿Qué es en esencia la Navidad? Es la gracia de Dios por ti y por mí. Eso no se compra en ningún almacén, en ningún centro comercial. Eso solo viene de la mismísima presencia de Dios que por su gracia vino por ti y por mí. Y en el nombre de Jesús debemos decir gracias, gracias. Quiero invitarles, hermanos, que allí en su lugar, a los que nos están viendo allá en línea, allá en su hogar, y que han escuchado esta palabra del Señor, y si usted ha entendido el mensaje de la Navidad, le invito a que no se quede sentado en su lugar. Le invito a que se ponga en pie y a decirle a Dios, gracias, gracias. Si usted gusta, póngase en pie y díganle a Dios, gracias, Dios, porque no olvidaste tu promesa. Y en actitud de oración, hermanos, digámosle a Dios, gracias, porque en el tiempo perfecto enviaste a Jesús. Gracias, porque lo hiciste de tal manera que viniste a identificarte con nosotros y ahora yo puedo saber que Dios me comprende, que Dios me ama y Él está conmigo. Gracias, Señor. Gracias. Porque es en tu nacimiento que se empieza a cristalizar. Es donde se pone en marcha esa obra maravillosa que siguió en la cruz, esa cruz en la que Cristo me rescató y en la que me dio la oportunidad de llegar al Padre. Y al resucitar Él me dio la victoria y mi vida fue transformada. Gracias. Es por tu gracia, Padre. En esta semana nuestro corazón esté lleno de gratitud, de alabanza, de adoración, porque estamos celebrando gracia. La gracia del Dios perfecto, la gracia del amor del Padre perfecto y la gracia del poder perfecto que ha venido a transformar nuestra vida. Gracias. Es gracia, eso que debemos celebrar hoy y siempre y para siempre. Celebremos la gracia de Dios.
En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y celebremos la gracia de nuestro Dios.